Pues el tema, ya le decía, es esta preocupación que ha generado nuevamente el gobierno de Donald Trump y el presidente de Estados Unidos por el anuncio de elevar hasta 50% el arancel a las importaciones de acero y aluminio. Vamos a platicar con Ildefonso Guajardo, ex negociador del Tratado de Libre Comercio, ex secretario de Economía. ¿Cómo estás, Ildefonso? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás, Darío? Saludos, Rogelio. Qué gusto saludarlos. Bien, hacía rato que no platicábamos contigo, Ildefonso. Oye, pues qué decir de este nuevo pues anuncio que hace Trump. Pues mira, primero hay que ponerlo en contexto. Justo el 28 de mayo, la Corte en materia comercial determinó que el Ejecutivo, Donald Trump para este caso, se había excedido en el uso de las funciones delegadas del Congreso en materia arancelaria y prácticamente ordena quitar los aranceles recíprocos que había anunciado el día de la liberación, el 2 de abril. Eh, Conociendo a Donald Trump, prácticamente no pasaron un día donde fueron a Corte de Apelaciones y se suspendió la suspensión de aranceles y prácticamente a los 2 días, el día 30, tuvo una reunión en la planta de US Steel a las afueras de Pittsburgh y ahí calientito con los trabajadores acereros enfrente les anuncia una protección del doble del 25% que había acordado al 50% que está resolviendo y que puso en operación el día de hoy. Es clarísimo que es un mensaje de Donald Trump al sector judicial norteamericano para decirle que él nadie lo va a detener en cuanto al manejo de los instrumentos de la política anceraria como elemento fundamental de su política económica y de su política recaudatoria. Entonces, hay que saber de dónde es. O sea, este aumento no vino en función de una amenaza externa, de un escalamiento de conflicto comercial. Esto vino para demostrar, fue una demostración de fuerza. Es un reto del presidente al sistema judicial norteamericano. Claro. Ildefonso, ¿y ves que ya es momento de que México pues ya responda de alguna forma a esta escalada de aranceles? Mira, es fundamental y espero que ese sea el resultado. Recordaron ustedes que en el 18 nos tocó una situación similar que fue generada por la amenaza de Robert Lighthizer contra nosotros y contra los canadienses, exigiéndonos a México que aceptáramos las condiciones del capítulo automotriz de manera anticipada. Y al negarme, prácticamente amenazó con esto de quitarnos la exención de aquella 232, también por medidas de seguridad nacional, del 25% del acero. Y nosotros dijimos, pues adelante, hazlo. Y utilizando el mismo tratado vigente que era el NAFTA, le contestamos arancelariamente en productos estratégicos cercanos a sectores republicanos. Y eso generó presión en los republicanos en el Congreso y presión en la Casa Blanca, de tal manera que ayudó a que se volvieran a sentar en la mesa para quitar esos aranceles. En esta ocasión, lamentablemente, la escalada de las posiciones de Trump tiene mucho más virulencia y un posicionamiento más antagónico a nivel internacional. Pero yo creo que ya es momento de una respuesta. Al menos Europa y Canadá tienen claramente definido sus contestaciones arancelarias si es que las negociaciones no avanzan exitosamente. Y yo creo que este es el momento donde México debe de contestar, sobre todo para mandar el mensaje que estamos comprometidos con resguardar los compromisos establecidos en el TEMEC, porque de otra manera pues estaríamos dejándole pasar todas las violaciones que está haciendo el tratado. Ildefonso, ¿cuál va a ser el impacto en las cadenas productivas y de qué industrias la eventual imposición de ese arancel de 50% al acero y al aluminio? Bueno, mira, sin duda, esto es catastrófico para México. Ya de hecho, empresas importantes mexicanas, en el periodo de la aplicación del 25%, alguna de ellas, no defino quién, ya tenía pagado $100 millones exclusivamente de aranceles en un periodo muy corto de tiempo. Eso claramente le da un impacto importante al sector acerero mexicano, que había tenido un flujo de exportaciones saludable. Y no se entiende porque, pues, como ustedes saben, somos
Estados Unidos es superavitario en la relación acerera con México. Nos venden más de lo que le vendemos. Pero sin duda esto, dudo que se quede, porque el efecto en la competitividad de Estados Unidos y el efecto que tendrá en los costos de diferentes áreas como el sector automotriz, el sector de la construcción, estructuras de acero, es tremendo. Entonces, una vez más, Donald Trump se pone en la ruta de doblar su apuesta para después acomodarse a una reducción, dado que donde inicia no solo es insostenible en sus relaciones comerciales con el mundo, pero es insostenible para su propia economía. Exactamente. Y en función de esto, Alfonso, el daño para las empresas mexicanas, ¿se podrá de alguna manera paliar o buscar amortiguar? Mira, yo creo que lo más importante es aprovechar el inicio de las conversaciones para la revisión del acuerdo. Obviamente, a Donald Trump le gusta llamarle renegociación, para establecer como premisa del inicio de negociaciones, primero un cese al fuego, como se llaman las ofensivas de la guerra, ¿no? Se diría un freeze, un congelamiento de cualquier acción arancelaria contra los países del acuerdo. Y luego desmantelar lo que ya está, digamos, ejecutado, de tal manera que tengamos un acuerdo provisional mientras se lleva la revisión, donde no se limite el acceso al mercado norteamericano de aceros mexicanos y en este caso de aceros canadienses. Creo yo que pues, de alguna manera los ingleses, con el acuerdo que hicieron, que es bastante pequeño y muy contrario a lo que debe ser un verdadero acuerdo de libre comercio, aceptaron cuotas a cambio de acceso al mercado dentro de esas cuotas sin aranceles. Es mi percepción que yo creo que el diálogo entre comercio de Estados Unidos y economía México iba en ese sentido antes de que Donald Trump sorprendiera a todos. Como ustedes saben, Donald Trump está tomando decisiones sobre las rodillas que no le interesan ni se preocupa por consultar con su gabinete. De hecho, yo creo que puso una situación muy incómoda a los negociadores americanos porque creo que ya habían avanzado de alguna manera importante con Marcelo Ebrard para llegar a una solución con el 25% y esto les movió el tapete de una manera ruda. Esto me lleva a ir al siguiente tema en consecuencia. El día 15 de junio es una gran oportunidad para la presencia de México dentro del contexto del G7, de las 7 naciones más grandes del mundo, para que como invitada por el primer ministro de Canadá, la presidenta Sheinbaum tenga la oportunidad de tomar un territorio neutral para fijar posicionamiento rumbo a la revisión del acuerdo y poder obtener para México un trato de respeto dado el acuerdo que tenemos firmado. Dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que son insostenibles para la propia economía estadounidense esos ¿Sí? aranceles de 50%. Estoy totalmente de acuerdo con él, fue lo que acabo de comentar. Claro. Ildefonso, a propósito de la reunión de G7, pues también se percibe una ala de Morena que estaría aconsejando a la presidenta no ir a la reunión ante pues un maltrato que pudiera haber de parte de Donald Trump. Yo no creo, yo no creo que o sea, es al revés, yo lo vería como la gran oportunidad en territorio neutral, con el cobijo de un buen aliado que es Canadá, poder establecer una posición de relevancia para México, o sea, un poco entrar por la puerta grande Sí. y tener una reunión acompañados con los canadienses para definir los términos del arranque de la revisión del acuerdo, que debería ser lo más pronto posible para neutralizar todas estas ofensivas que hemos sufrido desde el inicio de la administración Trump. Yo entiendo la parte radical de Morena, pues si a eso vamos, pues muy acorde con la manera como el presidente López Obrador condujo su sexenio. Sí. Un ostracismo total y alejamiento del circuito internacional, reduciendo el tamaño de potencia internacional que es México a un mínimo. Creo que el mundo está sorprendido de que siendo una de las economías más importantes en comercio internacional del mundo, estemos escondiendo la cabeza en un momento crucial para definir el ritmo que el mundo tiene que avanzar hacia el futuro.
Hacía referencia hace un momento al acuerdo que consiguió el Reino Unido con Estados Unidos. ¿Es factible que México pudiera llegar a un acuerdo parecido y evitar Dios que la nos libre sangre que sea llegue al parecido. río? Dios nos libre, querido ¿Por qué? amigo, porque es miópico, es cortoplacista, Ujú. es sumamente restrictivo y no tiene nada que ver con el modelo del acuerdo que tenemos firmado ya con Donald Trump. Digamos, lo único que nos dice es que hay espacio para resolver desde el fuerte de América del Norte un mercado acerero integrado, donde no hay agresiones contra México y Canadá, donde apuntemos lo que es la realidad. Los efectos sobre el mercado acerero que han dañado al mundo vienen de la sobreproducción china, que ha abusado de acero subsidiado y producido bajo condiciones ecológicas Bien. terribles y con competencia desleal con el resto del mundo. Pues, Donald Trump está tirando con escopeta cuando debe de estar tirando bien. con precisión. Ildefonso Y es en el Guajardo, conjunto de América del Norte. nos va a caer la guillotina. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y regresamos.